buenos días a todas, todos, todes que nos acompañan en esta primera sesión, en el inicio y la inauguración del encuentro AMDA 2026. Les saluda Laura Martínez Águila para que hagamos la presentación de esta inauguración con la mesa, la conferencia magistral de nuestro encuentro titulado Escenarios del derecho humano a la comunicación en el marco de los ataques a la democracia. Eso es de lo que estaremos conversando durante hoy y mañana, días 26 y 27 de febrero. Haremos un recorrido por América Latina, del sur al norte, con Argentina, Brasil, Colombia, México, y entonces Uruguay también. Les hacemos la invitación a que se queden. Esta mesa magistral llamada El desmontaje de lo público en la Argentina, la crisis del relato colectivo, contará con dos participaciones con la perspectiva de derechos humanos y agradecemos mucho porque en esta mesa la comenzaremos desde el punto de vista, como ya se los he dicho, de la Argentina. Tenemos al maestro Pablo Cristian Fanelli, quien nos contextualizará sobre toda esta situación desde la perspectiva del derecho humano a la comunicación y en la moderación, el acompañamiento. Una presentación que no necesita la mayor descripción, maestra en Derecho a la Información en México y otras fronteras de América Latina, la maestra Beatriz Solís Leré. Así que es un gusto que nos acompañen quienes están aquí con nosotras, nosotros en el Zoom y quienes posteriormente podrán hacerlo a través ya sea del Facebook o el canal de YouTube de la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias. Y con esto cedo la palabra a nuestra querida maestra Betty Solís para que eventualmente Pablo tome aquí el escenario virtual. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, mi querida Laura. Es un gusto participar en este inicio de este encuentro, porque así es lo que es un encuentro de análisis, de reflexión colectiva y de puesta en común de nuestra situación y nuestra mirada, como debe de ser, que es una mirada latinoamericana, con respecto al derecho a la comunicación en términos generales. Nuestro interés en lo particular como Asociación de Defensorías de las Audiencias no escapa evidentemente del escenario general en el que se desarrolla precisamente el ejercicio del derecho a la comunicación. Y para mí es un enorme honor, un placer tremendo encontrarme con personas como nuestro ponente, conferencista del día de hoy, el maestro Pablo Cristian Fanelli, que se encuentra presente siempre en sus universidades base, que es la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Avellaneda, en Argentina. Eh, un país que es un referente para nosotros en materia de defensorías de audiencias. Nuestro amigo que va a comentar el día de hoy y que nos va a ser tan generoso en compartir su opinión y su expertise, particularmente como un especialista que es de estudios sociales de la comunicación audiovisual de forma multidisciplinaria, que no hay, me parece, otra manera de hacer análisis de la comunicación en términos generales, si no es de manera multidisciplinaria. Particularmente Pablo en las áreas vinculadas a la educación pública, al derecho, a las ciencias económicas, a la ingeniería, a la arquitectura, al diseño, y, urbanismo y ciencias sociales, pero particularmente eh, en comunicación y derechos humanos, comunicación y juventudes y políticas sociales sobre la niñez y la adolescencia y las juventudes como eje principal, la inclusión de los grupos históricamente vulnerados. Pablo es integrante de la Organización Interamericana de Defensores y Defensoras de Audiencias también, porque ha sido un gran apoyo para eh, organ- como parte de la organización internacional que reúne a las y los defensores de audiencias o oidores o como se le llamen en cada una de las regiones, en medios de comunicación audiovisual en América Latina, cuyo objetivo principal ha sido su apoyo
para defender el derecho humano a la comunicación y avanzar en la libertad de expresión, la protección de los derechos de las audiencias y proveer una comunicación responsable y en el contexto de la ciudadanía comunicacional, como tendríamos que entender también a las audiencias como una ciudadanía comunicacional. Es también nuestro muy estimado y respetado Pablo, miembro de la Alianza para la Alfabetización Mediática e Informacional de la UNESCO, y promueve la cooperación internacional para garantizar que los ciudadanos tengan acceso y presencia en materia de comunicación como y ejercicio de su libertad de expresión. Es un profesional con una sólida formación en la gestión de políticas públicas con enfoque de derechos humanos, en comunicación gubernamental y democrática. Tiene un trabajo colaborativo también y en la articulación de los equipos interdisciplinarios que tiene para nosotros un enorme valor. Ha desarrollado muchas estancias y congresos y ha sido muy generoso, particularmente participando en debates, en diálogos, como formación de grupos de trabajo solidario y vinculado con el Instituto también de, del niño, los niños y los adolescentes de la Organización de Estados Americanos, en la defensa de los derechos humanos en el contexto de las sociedades contemporáneas. Yo me ocuparía casi todo el tiempo que tenemos para compartir con ustedes la presencia de Pablo, leyendo su larguísima trayectoria y sus publicaciones, pero yo quisiera, estoy ansiosa de escuchar su trabajo. Es un largo currículum que tiene y no me quiero yo ocupar el tiempo que tenemos para poder compartir con Pablo. Estará a disposición de todos ustedes el currículum completo para que podamos conocer precisamente este largo y comprometido trabajo de Pablo Fanelli, que nos acompaña y nos hace el enorme honor de participar con nosotros este día. Agradecemos infinitamente tu generosidad tu compartir contigo estas reflexiones colectivas, este, para enriquecer un poco y fortalecer el trabajo precisamente de la garantía del derecho a la comunicación de todos los ciudadanos de nuestra región. Es- Quedamos muy atentos, muy interesados y muy ansiosos de escucharte, Pablo. Bueno, muchas gracias. Realmente para mí es un placer estar presente en este encuentro de la Asociación Mexicana de Defensorías de Audiencias 2026, estar junto a ustedes para poder reflexionar y concientizar y reconocer hoy sobre lo que tiene que ver el panorama dentro de los medios de comunicación y la defensa de las defensorías de las audiencias. Un placer, gracias por la invitación a la presidenta, a Hilda Saray Gómez González, por invitarme. Gracias Laura Martínez Águila por esta presentación y desde ya obviamente que es un honor y un orgullo muy para mí impresionante realmente que usted, Beatriz Leré, Solís Leré, Betty, para quienes nos conocemos, me haya presentado desde ya, reconociendo obviamente su, su defensa, su promoción de la libertad de expresión, de promover siempre la inclusión y sobre todo estar ahí defendiendo los derechos de las audiencias como debemos hacer, ¿no es cierto? Es un orgullo estar con ustedes, así que bueno, desde ya lo que voy a hacer es ahora compartir una presentación de lo que va a ser esta exposición también y empezar a hablar, ¿no? De lo que tiene que ver con lo que hemos titulado el desmontaje de lo público en la Argentina, ¿sí? La crisis del relato colectivo. Em, en primer lugar, lo que vamos a tener en cuenta es que tenemos que hablar del rol del periodismo y de la comunicación en los medios, ¿no? Porque la actividad periodística
dentro de un contexto de la sociedad democrática es muy importante, ¿sí? Es quien justamente materializa y lleva adelante la libertad de expresión y de información, y el rol de los periodistas y de los comunicadores son esenciales para el funcionamiento de la democracia. Así lo establece la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, que dice que son los periodistas y los medios de comunicación quienes tienen que mantener informada a la sociedad sobre lo que ocurre y sus distintas interpretaciones, y que es condición necesaria para que el debate público sea fuerte, informado y vigoroso. Es esencial justamente para las democracias. En este sentido, reconocer también que debemos promover la libertad de expresión en toda sociedad democrática, tal como lo establece así las normativas internacionales, en este caso el artículo número 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dice que todo individuo tiene el derecho a la libertad de expresión, que este derecho justamente no es el de ser molestado a través de sus opiniones, que tiene el derecho de investigar y de recibir informaciones y opiniones, de difundirlas sin ningún tipo de limitación, sin ningún tipo de restricción ante todo esto, por cualquier tipo de medio de difusión. Y acá es muy interesante también comprender dentro de nuestra historia cómo a través, por ejemplo, de lo que ha sido en la década del 80 el informe de Jean McBride, ¿no? Que establecía de esta necesidad de las nuevas comunicaciones que se estaban llevando adelante y que tienen que ver con satisfacer estos derechos específicos que también ocurren dentro de las diferentes sociedades de la información y de la comunicación. ¿Cuáles son estos derechos? ¿No? El de informar, el de la intimidad, el de participar dentro de las comunicaciones públicas y sobre todo el derecho fundamental, que es el derecho a comunicarse, ¿sí? Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos del debate de lo público, ¿no? Y bueno, también si quieren ustedes, en todo caso, a partir de lo que yo les voy comentando, participar, no hay ningún inconveniente para poder compartirlos, pero creo que ahí es importante entender que tienen que ver con tres factores importantes, ¿no? Por un lado, la política, ¿sí? Los estados, quienes son quienes deben garantizar en primer lugar los derechos humanos, promover la igualdad y la no discriminación, generar políticas públicas de comunicación, incentivar a la ciudadanía, a la participación. Por otro lado, tenemos que hablar de los medios de comunicación, quienes justamente, como les comentaba, ejercen este ejercicio de poder informar y difundir noticias, contenidos audiovisuales, y que son quienes justamente pueden llegar de forma masiva hacia las sociedades. Y por el otro lado, hablamos de las audiencias. Las audiencias somos todos nosotros en sí, quienes recibimos también esta información, quienes tenemos derechos y que al mismo tiempo opinión. Porque hoy en día sucede justamente esto, ¿no? Que ya no somos meramente receptores de esa información, sino que al mismo tiempo tenemos la posibilidad de poder expresarnos, comentar, participar en diferentes medios y vías de comunicación. Entonces, en esto, que es justamente el debate de lo público, es donde están las tensiones y justamente la puja por diferentes intereses, ¿no? Que debemos reconocer. Hoy en el siglo XXI hay diferentes desafíos que hay que empezar a tener en cuenta. Por un lado, la pluralidad de voces, la diversidad de opiniones y la participación de la ciudadanía, que es importante reconocerla y que tengamos justamente que incentivar. Por otro lado, lo que es la lucha contra la desinformación o las fake news y las noticias en los ecosistemas de los medios de comunicación. También la necesidad de mayor transparencia en la propiedad de los medios de información. ¿Quiénes son? ¿Quiénes están detrás? ¿Cuál es la línea editorial? Por otro lado, la sostenibilidad de lo que tiene que ver con el periodismo, de que siga estando presente, de las relaciones que surgen en las plataformas sociodigitales y promover que haya también una pluralidad con los medios comunitarios dentro del panorama del ecosistema de los medios. En esto nos va a permitir también que generar una reconstrucción de la confianza en lo que tiene que ver con los medios y la ciudadanía. Y sobre todo, empezar a tener en cuenta que debemos defender los derechos personalísimos de las audiencias de los medios de comunicación. Ahora bien, ¿qué ocurre dentro del panorama y del ecosistema de los medios de comunicación en la Argentina? La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha manifestado justamente que en este contexto de nuestro país, donde estoy yo en la Argentina, hay cambios drásticos sobre el funcionamiento del Estado y que se han reportado altas frecuencias de discursos estigmatizantes, principalmente por las altas autoridades,
contra periodistas, contra el periodismo, contra los medios de comunicación, especialmente contra las mujeres. Y en el marco justamente de estos derechos es donde la Rectoría observó que hay declaraciones oficiales que buscan desincentivar la libertad de expresión, de cierta forma ir limitándola o controlándola, y por supuesto exaltar lo que tiene que ver con algunas manifestaciones públicas a través de la represión policial. Y que a partir de esto, obviamente, empieza a ocurrir un deterioro de lo público y que hay cambios significantes en los marcos institucionales, como por ejemplo en el acceso a la información, los medios públicos y la publicidad oficial. Y que obviamente es importante empezar a tener en cuenta y observar estas cosas para poder empezar a generar otros marcos que no sean tan restrictivos. Otro de los puntos que también se han observado por parte del informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión tiene que ver con acusaciones a diferentes periodistas, discursos hostiles, difamación pública, si se los trata de corruptos, de que están ensobrados, de que son chorros. Y un poco esto es lo que tiene que ver en el panorama de establecer como una batalla cultural hacia el periodismo, ¿sí? Y también han salido a decir frases como, por ejemplo, que el 85% de los medios de comunicación mienten todo el tiempo. Estas expresiones están muy frecuentes justamente y que a partir de esto se ha generado como una crítica y el cuestionamiento no solo de la política, sino también del ejercicio de los periodistas. Otro de los puntos que también se observan tienen que ver que por parte del Estado no debe haber una abstención frente a limitaciones indebidas a la libertad de expresión, dice la relatoría, sino también una obligación positiva de garantizar las condiciones necesarias para su pleno ejercicio. ¿Esto qué significa? El deber de promover un entorno plural y diverso para el debate público y proteger así el acceso equitativo a las diferentes fuentes de información, ¿sí? No restringir, sino que también incluir, incorporar, dar mayor visibilidad y pluralidad de las voces. Y en este sentido, lo que establece la relatoría es que se deben garantizar un espacio mediático plural y diverso, incluyendo a medios de comunicación públicos, porque juegan un papel esencial, ¿no? Dentro de lo que les expresaba que tiene que ver con ampliar las diferentes voces. Es muy interesante esta declaración conjunta sobre la libertad de expresión, de comunicación y democracia que dice: el pluralismo de los medios, incluida la disponibilidad de una variedad de medios públicos, privados y comunitarios, deben brindar diversidad de información y puntos de vista, porque es esencial para el discurso democrático. Ahora bien, ¿cómo es hoy el panorama en este sentido de lo público en la Argentina? Por un lado es que hay una política también de financiación, de control, de ejercicio de estar justamente viendo cuáles son los recursos que se están destinados dentro de lo público. Y en este sentido, se ha tomado decisiones justamente para intervenir los medios públicos, por ejemplo, a través del decreto 79 del 2026, que es la intervención de Radio y Televisión Argentina, que a su vez han manifestado de que que se cambie la razón constitutiva y en este sentido empiecen a ser medios que tengan que ver con más privatización de estos medios, como por ejemplo se ha establecido acá que sea una sociedad anónima unipersonal y de contenidos artísticos e informativos, en el cual encuadran los diferentes programas de los medios públicos. Por otro lado, hay un decreto también, que es el 938, que también promueve la intervención del Ente Nacional de Comunicaciones. Es decir, se intervienen estos medios y estos organismos justamente para realizar como una reestructuración, una auditoría general, descentralizar servicios, regularizar estos fondos también en los universidades y sobre todo empezar a reestructurar por cachicar también un poco en este sentido. Por el otro lado, tenemos la situación de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, quien también ha sido intervenido por una interventora que está dentro de este mismo organismo, obviamente reorganizando y llevando adelante otro tipo de iniciativas que tienen que ver con manejar o estar en control de lo que tiene que ver con la información y el derecho a la comunicación. Es decir, hay una instancia de desfinanciamiento de los medios de comunicación, como les comentaba justamente, referido, por ejemplo, a la ENACOM, que es del Ente Nacional de Comunicaciones, a no incentivar
o derogar, por ejemplo, el Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación, que es esto de poder financiar y ayudar y brindar herramientas para poder realizar producciones, para fortalecer radios comunitarias, para la gestión, para la infraestructura de los medios cooperativos, para difundir también las voces de los pueblos originarios. Y en esto lo que ha sucedido justamente es esto, de poder cambiar el rumbo o de financiarlo, llevándolo también, por ejemplo, a que puedan ser beneficiarios en este fondo de promoción de proyectos personas humanas o personas jurídicas que tengan que ver con el derecho privado, no solamente también con lo que tiene que ver con o sin fines de lucro. Es decir, amplía que también pueden entrar empresas comerciales dentro del mercado para sostener justamente los diferentes medios y reasignar justamente recursos que tienen que ver con la infraestructura, el equipamiento tecnológico, las capacitaciones y el aporte económico en este sentido. Por su parte, como les comentaba, tiene que ver con una provocación por parte de las altas autoridades de nuestro país, de generar esta instancia de tensiones, de acontecimientos que se vienen dando. Acá hay un tuit de nuestro presidente que justamente invoca esto, dice que, por ejemplo, voy a citar lo que dice, que es casi una ironía de la vida que quienes se han ocupado activamente de arruinar la vida de muchas personas lloren a cuatro mares, sean seres más frágiles que el cristal frente a la crítica que le pueden emerger de las redes y el dolor de su ego al mostrar su pésimo trabajo al mostrar el archivo. Que en el fondo son muy guapos para ensuciar y muy débiles para la réplica, que son muy despiadados, que son como jueces. Es la crítica que justamente le hace el Poder Ejecutivo a los diferentes periodistas, o en general, ¿sí? Porque también es justamente la batalla contra esto del periodismo, ensuciando, denigrando, hostigando, persiguiendo en algunas ocasiones y tratando de decir que los periodistas mienten, injurian o ensucian sin ningún tipo de propósito, y que en este sentido no colabora o contribuye también a la libertad de expresión. Por eso, diferentes organismos, nuestro país, como es la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, la carrera de Comunicación de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires y la Federación Internacional de Periodistas han emitido un informe sobre libertad de expresión, diciendo justamente de que existe una política estatal orientada a restringir sistemáticamente el derecho, lo que tiene que ver con la protesta y la libertad de expresión, en búsqueda también de la información y la difusión, que hay reiteradas prácticas de represión y criminalización, ya sea manifestantes y periodistas, que se restringe las acciones del trabajo de esta prensa, de lo que tiene que ver con ya sean acciones judiciales o administrativas para silenciar estas críticas, para silenciar los diferentes tipos de voces. Y que eso es lo que está sucediendo también hoy en nuestro país. Más allá también de que hay mayor amplitud de lo que tiene que ver con la desinformación, porque hoy ocurre casos que tienen que ver con, por ejemplo, las deepfakes, la manipulación de los contenidos o campañas de descrédito a través de las redes sociales, que se amplifican también a través de las plataformas digitales. Es decir, que el espacio hoy público, acá lo que informa este comunicado del informe sobre libertad de expresión conjunta es que hay un clima más desigual, hostil y restrictivo en el espacio público, que obviamente con mecanismos de defensa muy limitados y con crecientes riesgos personales, laborales e institucionales para quienes se expresan públicamente. El informe también da cuenta de que hay un debilitamiento en el fomento y apoyo de las productoras y las realizadoras nacionales de la producción y la difusión de las obras, también que significa una afectación a las diversidades culturales, a las diferentes representaciones de los grupos sociales, de quienes tienen que tener también un acceso a los medios de comunicación. Y por supuesto esto lo que muestra es como que hay una posición hegemónica en el ecosistema de instalar temas y de acusaciones y de sentido, ¿sí? Y que esto viene también por parte del Estado en el controlar lo que tiene que ver con lo que decimos, ¿no? El discurso público, el debate de cuáles son los temas que van a estar dentro de la agenda mediática o la agenda del gobierno o de la opinión pública y de qué se debate o qué se está tratando.
y expresa el informe que defender la libertad de expresión en la Argentina actual no es una causa sectorial ni restringida a los trabajadores y trabajadoras de la comunicación, sino que constituye una condición indispensable para la vigencia misma de lo que tiene que ver con la democracia. Por su parte, también la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual ha manifestado esto, lo ha informado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas sobre los diferentes ataques a la libertad de expresión. Expresa que en el marco de las auditorías realizadas internamente, la situación hoy del periodismo afectan a la libertad de los periodistas, que atraviesan también la actualidad, lo que viene referido a los medios de comunicación público, que hay una suspensión de la pauta oficial y un financiamiento de los medios sin fines de lucro. Y que por supuesto esto preocupa también a la Defensoría sobre la situación de lo que tiene que ver con la diversidad de opiniones y la participación de los pueblos originarios. En este sentido, justamente ha llamado a la comisión para que pueda intervenir y se ha participado y ha estado en una instancia justamente de intervención, protestando y reclamando que se puedan reconocer, obviamente, las diferentes formas de expresión, de la legitimidad de las protestas pacíficas y de las opiniones y diferentes consensos que tienen que ver con el espacio público. Y que expresa justamente la Defensoría que es el Estado el que debe garantizar las condiciones necesarias para que los periodistas puedan cubrir eventos de interés público, como las propuestas sociales y el rol fundamental de la prensa para el acceso a la información y el fortalecimiento de los debates. Es decir, que se han manifestado no solo a través de estos tipos de comunicados, sino también en el territorio, haciendo marchas, manifestaciones al respecto, expresando esto de que basta con los ataques y con el hostigamiento hacia la prensa. Ahora bien, yo me pregunto, ¿no? Y en general, lo que hablaba sobre los diferentes desafíos que tenemos hoy en el siglo XXI es el tema de poder erradicar o combatir o poder concientizar sobre los diferentes discursos de odios que hoy surgen, ¿no? Porque estamos en una etapa de comunicaciones convergentes, donde hoy las prácticas comunicacionales están dentro de lo que tiene que ver con la relación de luchar a través de la desinformación, de los lawfare en los medios y los discursos de odio, que esto obviamente es una antítesis de lo que tiene que ver con una comunicación responsable, ética, inclusiva. Y que en este sentido es importante también, bueno, promover guías, políticas, propuestas de comunicación para garantizar la pluralidad de voces. El tema acá es entender, y la pregunta es justamente, ¿quiénes deben combatir los discursos de odio? ¿Qué organismos son los que deben interactuar? ¿Cómo podemos justamente llevar adelante prácticas de comunicación que permiten dar cuenta de cuando una información es falsa o carece justamente de la veracidad de esa información? Y acá justamente lo que ha llevado adelante el plan de acción de la Organización de Naciones Unidas es establecer que entendemos por discurso de odio como una amenaza a los valores democráticos, a la estabilidad social y la paz, y que se debe enfrentar por una cuestión de principios, porque el silencio puede ser una señal de indiferencia. ¿A qué nos referimos con discurso de odio? Bueno, a toda forma de comunicación de palabra, por escrito o a través de comportamiento, ya sea por un ataque o la utilización de un lenguaje peyorativo o discriminativo en relación no solo hacia una persona, sino hacia un grupo sobre sus bases, grupos sociales, que tengan que ver, por ejemplo, con condiciones religiosas, étnicas, nacionalidad, raza, color, descendencia, género, perspectivas y diferentes identidades. Por eso, ¿por qué debemos combatir los discursos de odios? Bueno, representa justamente, como acá cita el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, dice que el discurso de odio constituye un peligro para todos, por lo que combatirlo ha de ser tarea de todos, y que en este sentido debemos reconocer y identificar cuáles son estas negaciones a los valores de tolerancia, de inclusión y diversidad, que son las normativas propias que tienen que ver con los derechos humanos, con los derechos inherentes a todas las personas, ¿no es cierto? Que en este punto lo que hay que empezar a combatir y reconocer y a erradicar son estos tipos de discursos que llevan a la discriminación, a los abusos, a la violencia.
son expresiones de odio que incluso pueden dañar sociedades, perjudicar la paz, y que es importante y quienes debemos actuar somos todos en general, todos los individuos, las organizaciones, los gobiernos, el sector público, los medios de comunicación, las plataformas de Internet, los diferentes líderes, los influencers, los educadores, todos como sociedad civil, obviamente debemos tener esta condición de poder combatir los discursos y desempeñar un rol importante para nuestras democracias. Es este el gran desafío, ¿no? Que es identificar los discursos y promover medidas positivas que tienen que adoptar los estados en este sentido. Por otro lado, acá en la Argentina recientemente se ha implementado una oficina de respuesta rápida, ¿sí? Justamente en base a esto de lo que yo pregunto, quiénes debemos actuar, ¿no? O cómo se debe llevar adelante. Por su parte, el Estado Nacional ha propuesto esta oficina de respuesta rápida que fue creada para desmentir la mentira, señalar falsedades concretas y dejar en evidencia las operaciones de los medios y la casta política. Así lo dice este comunicado oficial, ¿no? Porque dice que solamente informar no alcanza sin respuesta. Dice, vamos a combatir la desinformación, informando más, diciendo todo lo contrario a lo que los sectores políticos vinculados a la izquierda o hacen cuando gobiernan, que donde buscan censurar a opositores, y que el derecho a la libertad de expresión es sagrado para la administración, y en este sentido ha realizado esta oficina de respuesta rápida para justamente dar respuesta a todo este tipo de noticias que pueden suceder, que no sean inexactas, que sean inexactas y que justamente distorsionen a la percepción pública. Dice que la oficina no busca convencer ni imponer una mirada, tiene por objeto que los ciudadanos puedan distinguir hechos de operaciones y datos de diferentes relatos. Dice, la democracia no se fortalece cuando se tolera la mentira, sino cuando se la expone. La oficina de respuesta rápida existe para eso, para que la desinformación no quede sin respuesta y para que la verdad vuelva a ser información. Pero también acá es donde genera el interrogante que tenemos, si realmente esta oficina funciona como un organismo de combatir la desinformación, o es una persecución, o es un señalamiento hacia los periodistas. Por eso, algunas de las opiniones tienen que ver con esto, que esto representa también un peligro para la libertad de expresa y de expresión, que el Estado justamente sea el que asuma este rol como una especie de verificador de noticias, como un monitoreo de medios. Y pregunto, ¿no? ¿Es realmente el Estado quien debe realizar la función de los monitoreos de medios de comunicación y sobre el rol que ejerce el periodismo para hablar de libertad de expresión? Bueno, esto es un poco lo que ahora vamos a tratar de analizar y reflexionar al respecto. Porque también cuando surge esta oficina, al mismo tiempo hacemos una comparación con lo que ya había propuesto anteriormente la Defensoría del Público, que era justamente combatir y llevar adelante lo que tiene que ver un observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales, denominada Nodio. Lo que pretendía es justamente este observatorio, es analizar, observar, hacer un estudio cualitativo y cuantitativo de la violencia simbólica y de las noticias maliciosas, y que era justamente empezar a hacer una supervisión de las diferentes actividades que se surgían dentro del ecosistema de los medios de comunicación, de las redes sociales y de las plataformas, contando justamente con la participación de universidades, de comunicadores, de representantes, de sindicatos, de diferentes miembros de la sociedad civil, que tenía como objetivo esto, promover la libertad de expresión y el debate democrático. Es decir, acá no actúa el poder, el Ejecutivo específicamente desde los altos funcionarios, sino que es función de la Defensoría como competencia poder justamente observar y dar diferentes tipos de guías o prácticas para poder observar estos discursos de odios. Como dice el secretario general de Naciones Unidas, el discurso público se está convirtiendo en un arma para cosechar ganancias políticas con una retórica incendiada que estigmatiza y deshumaniza a las minorías. El odio no se está generalizando, tanto en las democracias liberales como en los sistemas autoritarios. Y con cada norma que se rompe se debilitan los pilares de nuestra común humanidad. Por su parte, también el Poder Ejecutivo y las altas autoridades han salido a
responder a las diferentes críticas que se ha dado sobre esta oficina de respuesta rápida, indicando que, por ejemplo, a cada uno de los representantes y asesores dice que dado que buena parte de las personas que dicen ser periodistas no quieren ejercer la profesión con responsabilidad, ahora se van en contra con una respuesta oficial que hace el gobierno en este sentido, que es una burda operación y una falsa noticia, es lo que manifiestan algunos medios. Medios internacionales también han salido a difundir y a expresar sobre esta oficina, diciendo justamente esto. Es un organismo que va a brindarte respuestas e información fidedigna, o es una manera también de perseguir, de señalar, de indicar a los diferentes periodistas. Por ejemplo, María O'Donnell, una periodista reconocida en nuestro país, también escribió un tuit al respecto y dice, no vi algo más trivial. Le hago una pregunta al aire a una persona a la que yo elijo para sacar al aire, le pregunto algo y me corrige al aire y esta oficina persecutoria transforma una pregunta en una afirmación. Es bastante obvio lo que buscan, silenciar gente con fondos públicos, porque a su vez también esto es parte también de la crítica y del cuestionamiento, ¿no? Hay fondos destinados para poder observar o indicar, pero no para otros que podrían ser más importantes tenerlos en cuenta. ¿Eh? Y sobre todo que también hacen un recorte de esa, por ejemplo, en este caso, cuando María O'Donnell entrevistó a alguien y hizo una pregunta y una repregunta, y recortaron eso para informar que lo que estaba diciendo no era cierto. Por eso las diferentes críticas a esta oficina tienen que ver, por ejemplo, como ha manifestado FOPEA, que es el Foro de Periodismo Argentino, dice, manifiesta su profunda preocupación y rechazo a la medida y advirtió que la pretensión del gobierno es de establecer una verdad como oficial, como única, como que ellos dictaminan qué es lo correcto y lo cierto, y que choca esencialmente con las sociedades libres. Y resulta alarmante que esta iniciativa haya sido difundida desde una cuenta oficial de la prensa de presidencia, que esto confirma que se está utilizando como estructuras y recursos públicos justamente para poder vigilar, señalar y estigmatizar el disenso o la labor periodísticas, ¿no? Algunas de las citas que expresan dentro de las comunicaciones de FOPEA es que los presidentes autoritarios descalifican para silenciar, que esto es como un tribunal de la verdad, ¿sí? Y que obviamente las restricciones y condiciones atentan contra el derecho a la información de la ciudadanía. Lo que tenemos que entender, obviamente, y ya viendo un panorama más general de lo que tiene que ver con los medios de comunicación, como le estábamos hablando de las relaciones con la prensa y las audiencias de los diferentes medios, es que hoy también nos encontramos en un paradigma distinto cuando hablamos de diferentes cambios en las formas de cómo la era digital ha irrumpido hoy en día a través de la difusión y de recibir información con los medios y que cambie la lógica de los contenidos audiovisuales. Esto nos lleva a diferentes medios y diferentes soportes. A mí una frase que me parece muy interesante que da el sociólogo Manuel Castells, que dice que bueno, vivimos en una sociedad donde las redes de comunicación digitales están desarrollando los diferentes aspectos de nuestras vidas, pero que dice que la información es poder, la comunicación es contrapoder, y que la capacidad de cambiar el flujo de información a partir de la capacidad autónoma de la propia comunicación y de nosotros, automatizados o como comunidad, se ve reforzado mientras las tecnologías digitales de la comunicación, que realza sustancialmente la autonomía de toda sociedad con respecto a los poderes establecidos, que viene a romper justamente esto de lo que hoy se está llevando adelante. Por eso hoy los medios de comunicación, y en estas últimas etapas, lo que ha surgido es que se ha llevado a una digitalización y a una convergencia mediática, han empezado a cambiar las diferentes lógicas de las relaciones, como también dice Raymond, que son relaciones sociales entre los diferentes factores que tienen que ver con el sistema de comunicación. Cuando hablamos de convergencia, obviamente que, según Jenskin, el profesor, dice que es el flujo de contenido a través de las múltiples plataformas mediáticas, la cooperación entre múltiples industrias mediáticas y el comportamiento migratorio que van las audiencias, que dice que están dispuestas a ir a cualquier lugar en busca de experiencias y de entretenimiento. Por eso hoy también hay una lógica para entender que tiene que ver con una perspectiva de una cultura convergente. Yo digo que venimos de diferentes eras y etapas que vamos atravesando,
que veníamos de los medios de comunicación tradicional, que luego empezamos a tener otra era de las redes sociales, que la era pasada para mí tiene que ver con la convergencia mediática y que hoy nos encontramos dentro de la era de la inteligencia artificial. Es decir, justamente de cómo hoy tenemos que convivir dentro de estos ecosistemas. Pero creo que sobre todo los servicios de comunicación audiovisual como la radio y la televisión siempre seguirán siendo medios fundamentales y trascendentes en toda sociedad, ¿sí? Nos acercamos a diferentes perfiles de conductores, a los influencers, a los presentadores en YouTube, en el universo de los medios, y que ahora tenemos que empezar a saber cómo convivir y cómo justamente empezar a generar instancias de diferentes difusión. Hoy la convivencia visual implica que debemos también concientizar a los diferentes riesgos y situaciones que ocurren, sobre todo con la alfabetización, la identidad digital, la huella, la ciberseguridad, la privacidad de datos y todo lo que ocurre dentro de estos ecosistemas que debemos tener en cuenta, ¿no? Em, y que sobre todo también están dentro del juego del territorio de lo público. En este sentido, es muy importante que tengamos en consideración defender a las audiencias de los medios de comunicación. Y como les decía, que es justamente esto, prevenir los contenidos de odio, la discriminación o de los diferentes riesgos que tienen que ver con promover la igualdad, la integridad, la salud humana. Eh, el, Acá Loretti, el Damián Loretti, que es un gran defensor del derecho a la información en la Argentina, dice que comprender el derecho a la información permite determinar que engloba otros derechos humanos, como puede ser el derecho a existir en un mundo cada vez más interrelacionado por las comunicaciones, donde justamente la pelea por la visibilidad va de la mano por la lucha por la supervivencia y que también está previsto dentro de los sistemas y normativas internacionales de derechos humanos aportar a garantizar el derecho a la libertad de expresión, a la información y a la comunicación. Y que obviamente debe haber intervención gubernamental para justamente regular o verificar estos intereses de las empresas comerciales. Y dice que el control de los niveles de concentración y la legislación en contra de los monopolios y oligopolios de información y la comunicación resulta fundamental para alcanzar estos fines. Que obviamente son los medios de comunicación los que forman sujetos, actores y justamente construyen diferentes tipos de relatos que tienen que ver con el sentido, con la opinión y que, por supuesto, tal como ocurre en nuestro país con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, es importante, sobre todo en el artículo 70, que establece que se deben evitar contenidos que promuevan o inciten a la discriminación, a la raza, al color, a la orientación sexual, al idioma, a la religión, y que de esta forma los medios de comunicación tienen que promover la dignidad humana e inducir al respeto por las audiencias. Me parece interesante también cómo expresa, bueno, nuestra querida doctora Cintia Ottaviano, que es justamente esto, que a través de este advenimiento de la era digital, también suscriben nuevos derechos de las audiencias y de la defensoría, que se han creado en toda Latinoamérica para profundizar las democracias. Y que a su vez esto establece otro tipo de accesos, niveles y paradigma en los medios de comunicación. Y que de esta forma pregunta y dice qué posibilidades estratégicas deben tener las audiencias las defensorías de las audiencias en Latinoamérica para promover, para proteger los derechos a la comunicación, qué competencias deben tener, acá hablábamos justamente de esto, de poder reconocer e identificar los discursos de odios, las fake news, la lawfare, las diferentes informaciones que se brindan, cómo se pueden reconfigurar, que implica justamente defender y promover buenas prácticas comunicacionales, porque es justamente rol y competencia, dice, de las audiencias, de la Defensoría de las Audiencias, establecer y generar esto, lazos que tengan que ver con la pluralidad y la diversidad para la garantía de los derechos humanos. En los últimos tiempos, y lo que ha sucedido justamente a través de esto, es que han empezado a promoverse instancias de capacitación y de formación, nuevos marcos de protección de las audiencias en estas sociedades que tienen que ver con la alfabetización mediática e informacional, ¿no? Y que diferentes organismos han promovido, por ejemplo, en este cuadro acá lo que mostramos es que ha evolucionado estas instancias para reconocer y que una de esas categorías específicas tienen que ver con esto, con promoción de habilidades críticas de medios, con la desinformación, con la protección de los menores y las perspectivas de género, y que también con lo que tiene que ver con los discursos de odio, la inteligencia artificial y el medio ambiente son dentro de las temáticas que también
hoy se promueven para reconocer y alfabetizar en este sentido. Creo que es importante, obviamente, generar instancias para construir, a través de la alfabetización mediática informacional, sociedades inclusivas, informadas y resilientes, que es a través de este mecanismo donde todos los actores debemos llevar adelante este tipo de iniciativas. El subdirector general de comunicaciones de la UNESCO dice que la alfabetización mediática e informacional puede ayudar a mejorar nuestra comprensión de temas clave para el desarrollo sostenible, incluyendo la gobernanza de Internet, el pluralismo de los medios de comunicación y la transformación digital y la inteligencia artificial. ¿Y qué significa justamente aprender y aplicar la alfabetización mediática, que es esencial para las políticas públicas, ¿no? O sea, todos los actores, tanto como los responsables de las plataformas, de los medios de comunicación, de las instituciones, debemos promover instancias de conocimiento y de saber sobre respecto a lo que es la alfabetización AMI. ¿Qué significa esto? Diferentes instancias o habilidades para ir incorporando, que tienen que ver con conocimientos y destrezas al momento de poder acceder o estar en contacto con los diferentes medios de comunicación. Por ejemplo, acá pongo algunas categorías interesantes que tienen que ver con el acceso, con la búsqueda y uso de los medios, con analizar y evaluar y comprender qué tipo de mensajes se reciben, cuál es la calidad de esos mensajes, una crítica si lo que vemos es cierto o no. También implica conocer y crear contenidos audiovisuales que puedan permitir difundir creatividad, confianza, diferentes expresiones colectivas, reflexionar sobre también lo que tiene que ver con las responsabilidades sociales y los medios de comunicación, los principios éticos, y de esta forma actuar. Esto es parte de lo que debemos hacer, ¿no? De poder lograr nuevas competencias y de identificarlas a través de la alfabetización mediática e informacional en esta era del siglo XXI. Una de las campañas, y ya voy a ir entrando en la última instancia de la exposición para comprender, tiene que ver, por ejemplo, lo que ha realizado la Organización de las Naciones Unidas, una campaña que dice no todo lo que ves es cierto, y que dice que cuando recibimos algún tipo de información, lo que podemos analizar y ver es, bueno, cómo nos hace sentir ante eso, ¿no? Porque la desinformación está diseñada obviamente para provocar reacciones adversas y generar más odio, más reacciones entre todo eso. ¿Quién la compartió? ¿Cuál es la fuente? ¿Cuándo fue publicada esa información? ¿Para qué tipo de función o objetivo fue publicada? Por eso esta campaña me parece muy interesante, porque establece esto de prometo pausar ante una información o chequear o verificar qué ocurre ante todo esto. Es interesante justamente esto de que los medios de comunicación son los que realmente llevan adelante el conocimiento, la función, y que lo deben de hacer justamente con un propósito de informar a nuestra sociedad. Hablábamos recién de lo que tiene que ver con qué organismo es el que tiene que tener este tipo de competencia. Hoy están los diferentes organismos no gubernamentales que hacen chequeo de la información, y que hacen monitoreo también de los diferentes medios. Por eso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llama a las autoridades en la Argentina de que se pueda reconocer la legitimidad de protesta, de opiniones, de disenso en la vía pública, y que de esta forma promover el interés público. Sabemos que los medios de comunicación, tal como lo establece la UNESCO, son los que deben alfabetizar y son los que brindan conocimiento sobre las diferentes funciones, y que este conocimiento debe ser también interactuado por las diferentes audiencias. Y que obviamente el discurso de odio es una amenaza para todas y todos, y combatirla es un trabajo de todos y todos en general. Acá está importante la relevancia que tiene que ver con las defensorías de los medios de comunicación, de las audiencias, en su rol y en su acción principal de poder hacer que tengamos una sociedad democrática más inclusiva, respetuosa y ética. El reciente código de ética de la Organización Interamericana de Defensorías es muy interesante porque establece, por ejemplo, en 3 articulados, acciones muy concretas. La del artículo 1, establecer que son sujetos de derechos,
y que no son solamente consumidores, sino que también tienen una relación con los contenidos y los diferentes soportes, que se debe promover, como dice el artículo 16, activar el diálogo con los medios, con la ciudadanía comunicacional y las múltiples partes interesadas, y que se debe implementar acciones de alfabetización mediática y formaciones dirigidas tanto a las audiencias como a los profesionales de la comunicación y responsables de gestión. Y sobre todo, impulsar acciones para actualizar los marcos éticos, legislativos y políticos de políticas públicas. Es este el rol y la función que hace la Defensoría, ¿no? Escuchar, mediar, promover, debatir, concientizar sobre las acciones que tienen que ver con las democracias. Es importante también que las audiencias reclamen cuando justamente ven algún tipo de discurso violento, discriminatorio, de estigmatización, que afecte a los intereses o que afecte justamente a la integridad de las personas, o también cuestiones que tienen que ver con el acceso a la información y obviamente a poder tener diversidad de opiniones. Tal como expresa la doctora Cinta Otaviano, hablamos justamente de esto, de que si se trata de un derecho humano fundamental e inalienable, son los estados los que deben trabajar en salvaguardar justamente esto, y que la actividad del interés público es el que el Estado tiene que tomar un rol activo para garantizar el derecho a la comunicación y la libertad de expresión. Como para ir finalizando también, expresarles que el sistema de medios de comunicación y sobre todo haciendo hincapié a la opinión consultiva 85 tan relevante e importante para el ejercicio del periodismo, dice que son los medios de comunicación social los que sirven para materializar el ejercicio de la libertad de expresión y que son condición fundamental para el enriquecimiento de esta misma libertad, ¿sí? Es este el deber de las defensorías de América Latina, proteger la ciudadanía comunicacional e intentar poner en práctica los derechos de las audiencias consagrados en las legislaciones y las reformas constitucionales, que permite justamente analizar estos avances de la información y retrocesos y diferentes vías de comunicación y de información. ¿Y qué son los medios de comunicación? Un servicio claramente público, sin importar obviamente su financiación, si es privada, pública o sin fines de lucro. Es interesante que desde el lado de los medios de comunicación también puedan promover eh, actuación en base a principios éticos, porque esto va a permitir también tener una sociedad comunicacional más informada, respetuosa, que sea justamente garantizar el respeto y la promoción y protección de los derechos humanos, generar buenas prácticas de comunicación. Esto contribuye, la ética en los medios, a generar que se puedan defender el derecho de las audiencias. Yo creo desde mi punto de vista, obviamente también esto, que debemos ser todos un poco críticos de los medios de comunicación, debemos promover los derechos humanos y una perspectiva de género, logrando así una inclusión, pero siempre reconociendo, identificando que cuando tenemos acceso a alguno de los medios, tener una perspectiva bien crítica de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que reconocemos, justamente para poder tener nosotros una construcción y una crítica como seres humanos. Y que es importante en este sentido, obviamente, reconocer que es importante el accionar para la defensa de las audiencias y el rol sobre los medios de comunicación. Por último, les quiero dejar también en este extenso recorrido en el cual hemos hablado sobre cómo es el panorama y una radiografía del ecosistema de los medios de comunicación, del rol del periodismo y de cuál es nuestra importancia como audiencia de los medios de comunicación. El discurso que ha dado Boo Yeon-ham, este surcoreano que ha recibido el premio de Princesa de Asturias a la Comunicación y Humanidades, y me parece muy interesante porque él ha dicho en este discurso que dice que últimamente he reflexionado mucho sobre la creciente pérdida de respeto en nuestra sociedad. Hoy en día, en cuanto alguien tiene una opinión diferente a la nuestra, lo declaramos como enemigo. Ya no es posible un discurso sobre el que se basa la democracia, dice, que Alexis de Tocqueville, que es un autor famoso del libro de democracia estadounidense, dice que ya sabía que la democracia necesita más meros procedimientos formales, como son las elecciones y las instituciones, pero que siempre la democracia se fundamenta en lo que en francés denomina como mores, que es decir, la moral y las virtudes de los ciudadanos, como el civismo, la responsabilidad, la confianza, la amistad y el respeto. No hay lazo social, dice Bunyan Han, más fuerte que el respeto, y sin Moore la democracia se vacía de contenido y se reduce a un mero aparato. Así que bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por realmente poder compartir este momento de este encuentro de las audiencias
Mexicana de Defensoría y entender un poco el panorama a nivel general. Creo que ha sido bastante amplio y completo en todo lo que tiene que ver con el análisis y con reconocer bien hoy como justamente esto, ¿no? El debate por lo público y las interacciones que existen en los diferentes factores. Así que ha sido un placer enorme realmente y que tiene que ver con esto, con fortalecer nuestra democracia, logrando defender los derechos. Para eso justamente hay que denunciar, hay que identificar, hay que empezar a tener una conciencia más colectiva y como le decías, ¿no? Promover más instancias de alfabetización mediática, generar estos espacios, ¿no? De diálogo, de interacción. Yo sé que ahora AMNA está generando también talleres y diferentes capacitaciones y que obviamente es la forma en la cual nosotros podemos empezar a reconocer e identificar cuando realmente afectan algunos de nuestros derechos como audiencia de los medios de comunicación. Bueno, un placer enorme. Muchísimas gracias, Pablo. Ha sido verdaderamente provocador todas y cada una de las láminas que nos presentabas. Queríamos que se quedaran un buen rato fijas para poder meternos a discutir cada uno de esos temas provocadores de precisamente de la deliberación y del debate que tiene que existir en cualquier democracia. Y me parece que nos pones enfrente también particularmente acá para nuestro país, en México, una serie de retos importantes y reconocer que no cabe duda que independientemente del origen de las hegemonías o de las concentraciones de poder, independientemente de la geografía o geometría que se le quiera poner, realmente se parecen mucho y los extremos llegan a encontrarse a veces. En muchos de los elementos que tú nos has compartido, debo reconocer y que nos reconocemos muchos en este país y creo que en la maravillosa región latinoamericana que hay un reto fundamental que es precisamente que antes se le llamaba la concentración mediática o la concentración del poder, en fin, pero la hegemonía cuando ya se suma todo esto al ejercicio del poder, eliminando precisamente esta mirada necesaria de derechos humanos y de democracia, tenemos que estar muy atentos y tenemos que estar muy unidos como región, porque nos parecemos, aunque pareciera que no. Realmente la realidad nos vuelve a poner enfrente, en el espejo, de que la región latinoamericana, independientemente de sus muy respetables y necesarias diferencias y diversidades, es una Ujú. región que tenemos que trabajar conjuntamente, colectivamente, deliberando y poniéndonos en intercambio y conociéndonos primero para reconocernos después. Es muy provocador. Yo creo que hay algunas preguntas por ahí. Me parece que es fundamental irlas retomando todas y cada una de ellas. No sé si Hilda o Laura tengan ya recopiladas algunas de las participaciones o solicitudes de participación del público o preguntas que pudiera Pablo empezar también esta conversación con los demás. Sí, Betty, con todo gusto. Muy buenos días a todas, a todos quienes se han dado cita para esta primera conferencia magistral del Encuentro AMDA 2026. Y es precisamente, Pablo, una pregunta de Laura Martínez Águila la que comenzaría este espacio de intercambio. Y ella te pregunta, ¿cómo preservar el derecho humano a la comunicación y a la información de la sociedad cuando, anota entre comillas, libertad de expresión se confunde intencionalmente con las versiones oficiales de los gobiernos? Bueno, es interesante. Justamente lo que hablaba es esto, de cómo erradicar los discursos de odio y las diferentes noticias, que no caiga justamente en un mismo organismo el que lo tiene que llevar o que tiene que ser una sola voz, o como decimos, ¿no? Que es el poder de las autoridades quien deben llevarlo adelante. Ellos deben promover justamente esto, los derechos humanos y garantizarlo. Que en este sentido
es una tarea compartida, ¿no? En diferentes actores, que esto es lo que vimos también, que no solamente es el Estado, son las plataformas, son los reguladores, es la ciudadanía misma, es como dice Betty acá, nosotros debemos también tener un rol participante y accionar, reclamar, desarrollar. Yo creo que para mí, lógicamente, tiene que ver con esto, que la forma de poder hacerlo es a través de las defensorías de las audiencias, quienes cumplen esta función principal de recibir reclamos, de denuncias, de promover los derechos, de emitir recomendaciones, de generar buenas prácticas y capacitaciones. Entonces, de esa forma también es como se promueve el derecho humano a la comunicación y a la libertad de expresión. Em, Mira, las defensorías de las audiencias cumplen un rol fundamental no solo porque no censuran ni castigan, sino que defienden el derecho a las audiencias y promueven el pluralismo y fomentan una comunicación democrática y responsable. Y que es desde ese lugar también donde se puede hacer este ejercicio de monitoreo y de información. Imagínense que eh, justamente como les establecía, que el debate de lo público está en diferentes actores, pero tiene que ser un organismo autárquico o un organismo que justamente promueva estos valores, que no haya otro tipo de intereses, sino lo que ocurre es como acá está diciendo Betty, en toda Latinoamérica, empieza a generarse un discurso, una retórica de empezar a controlar los medios, de poder restringir, de poner, generar justamente un solo discurso, que esto también atenta a lo que decimos, ¿no? A poder reconocer que hay otros tipos de diversidades. Entonces, lo único que vale es quien lo dice o lo que está imponiendo sobre lo que quiere decir. Em, Me parece que es eso, que es esa la función y que eso es también nuestro compromiso de poder tener la posibilidad de recalcar o de denunciar o reclamar, pero al mismo tiempo, como les dije, ¿no? De poder alfabetizarnos y generar herramientas que nos permitan identificar hoy en día, sobre todo con la diversidad de información que hay, ¿no? Eh, Hablaba justamente de este ejemplo de la Oficina de Información Pública, de dónde viene, quién lo está haciendo, por qué lo está haciendo. Entonces, no es independiente de algo o mantiene la autonomía de lo que tiene que ver con el derecho, de reconocer cuáles son esos derechos. Mm, En ese sentido también es eso, de poder establecer una institucionalidad y organismos que defiendan plenamente y llevar adelante ese tipo de acciones. Muchas gracias, Pablo. También apunto que en los comentarios tenemos el agradecimiento de José Antonio Zabaleta y del doctor Francisco Javier Martínez Garza para la presentación que has hecho, pues haciendo una valoración muy amplia de todo lo que nos has compartido. Y bueno, también quisiera aprovechar que estoy en el uso de la palabra, consultarte sobre una afirmación que hiciste muy al principio de tu presentación, en donde señalabas que los derechos de las audiencias son derechos personalísimos. Creo que ese es un elemento fundamental para que las audiencias podamos ejercer, reclamar, conocer esos derechos y no nos perdamos ni en el concepto masificador de público que utilizan muy frecuentemente los medios de comunicación, ni tampoco perdernos en el concepto masificador de el pueblo o de los consumidores, todavía peor, ¿no? Entonces, me interesaría mucho que pudieses abundar un poco sobre la característica que has mencionado de los derechos de las audiencias como derechos personalísimos. ¿Qué estatuto nos da a las ciudadanas, a los ciudadanos? ¿Qué obligaciones, qué responsabilidades pone también en nuestras manos, el ejercer estos derechos como audiencia, como derechos personalísimos? Es interesante, realmente este es el eje fundamental, ¿no? De cómo defender y proteger los derechos humanos, entendiendo de que está bien, es correcto el concepto de expresar que somos audiencias de los medios de comunicación, receptores de la información, de los contenidos audiovisuales, pero que a su vez somos sujetos que tenemos derechos, ¿no? El derecho a la libertad de expresión, el derecho a la educación, a la salud, a recibir información fidedigna,
a justamente ser reconocidos como grupos y entidades sociales dentro de la ciudadanía y dentro de las diferentes sociedades, que tenemos una cultura, una forma de expresión, una raza, una condición, ya sea también con una perspectiva de género, una forma de identidad. Estos derechos sí tienen que ser respetados y valorados, reconocidos sobre todo, y que implica esto de que tanto esta es la sociedad civil que tiene que estar más activa y más presente, ¿no? Entender que no solamente tiene que ver con las organizaciones sociales, sino que también con las universidades, con la propia ciudadanía, y este es el factor clave, ¿no? De entender que cuáles son nuestros derechos a defender y a reconocer. Cuando estamos adelante de una pantalla, de un medio, de una noticia, cuánto afecta también nuestra integridad, nuestra dignidad como ser humano. En esto se trata de la no discriminación, de los tipos de violencia que también ocurren, de identificar este tipo de discursos y a partir de eso decir, bueno, esto no es lo que me representa o lo que me identifica o no es este medio lo que lleva a reconocerme como ciudadano o ciudadana dentro del contexto democrático. Y que es importante en este sentido, bueno, salir a opinar, a reclamar, a presentar diferentes tipos de denuncias o cuestionamientos sobre esos medios. Por eso creo que debemos ser críticos de los medios de comunicación, pero que todos tenemos derechos y que esos derechos obviamente son inherentes a los seres humanos y que los debemos hacer valer y reconocer, porque claro, tanto como decimos, ¿no? Los diferentes actores del ecosistema de los medios también tienen su propia responsabilidad, los medios tienen una responsabilidad social, los estados tienen la responsabilidad de garantizar los derechos humanos y nosotros como audiencia de los medios también de hacerlo valer, de respetarlo, de defenderlos y de identificándolo justamente eso, porque acá está justamente la pluralidad y las diferentes expresiones colectivas. Muchas gracias. Tenemos también otra pregunta y comentario del doctor Francisco Javier Martínez Garza, quien es defensor de audiencias en la radio del norte del país, en el estado de Nuevo León, de la radio universitaria, y él señala, en este momento, como defensor de audiencias, me preocupa sobre todo la falta de respeto a la pluralidad de sentido. Y pregunta, ¿cómo evitar caer en lo que consideramos es lo correcto y menospreciar al otro al momento de cumplir con nuestro cometido? Está perfecto, la verdad que es muy interesante también esa pregunta porque tiene que ver con el sentido común y sobre todo con la empatía humana, porque ahí es reconocer qué le está afectando a las otras personas o a los grupos sociales, o en qué tipo de vulneración existe, ¿no? O qué tipo de derecho también está afectando en este sentido. Y creo que el rol del defensor o la defensora tiene que ver con esto, con generar instancias pedagógicas, mediadoras, de promover derechos, de incentivar a la inclusión, de identificar justamente eso, ¿no? De ponerse en el lugar del otro y definir y decir, bueno, claro, porque tiene esta identidad, tal medio está generando esto que le genera una repercusión dentro de su propio ser o de tu propia expresión, expresión u opinión o condición específica. Es un poco eso, es la búsqueda del sentido común y de que en este punto, cuando la normativa no acompaña, ¿sí? O las diferentes políticas tampoco, o cuando justamente la legislación no está en ese sentido, de cómo justamente identificar en lo que le está sucediendo para poder promover buenas prácticas, para poder informar, para poder generar una relación mediadora, pedagógica, de entender qué es lo que corresponde en este sentido ante ese tratamiento o ante esa temática que es lo que está sucediendo. Los defensores debemos justamente esto, ¿no? Analizar el contexto, analizar quién lo está solicitando, por qué, en qué tipo de vulneraciones le está afectando y emitir, o emitir, estar presente, ¿no? Emitir opinión,
cuestionar, incentivar, alfabetizar sobre ese tipo de situaciones. Acá es donde hoy, como les comentaba eso, hay una creciente en los últimos tiempos de lo que nominamos como alfabetización mediática e informacional, de reconocer qué pasa cuando nos encontramos adelante de un medio de comunicación y qué habilidades debemos empezar a incorporar. Creo que es esto, creo que la práctica comunicacional es esto, es generar guías, es dar recomendaciones, es, por ejemplo, entender cuál es la ética desde el punto de vista de los defensores. Y me parece también en esta instancia también, bueno, promover a que puedan ir a leer también lo que tiene que ver con nuestra generación constructiva del código de ética que hemos realizado también en la Organización Iberoamericana. Me parece que ahí hay valores fundamentales al momento de entender esto, ¿no? De que cuando tenemos que empatizar, ¿qué tenemos que reconocer? Estos factores o estos lineamientos o principios que nos van a llevar a nuestra actividad o que nos van a llevar a reconocer que debemos defender con con estos principios de derecho. Y sobre todo, bueno, obviamente, después yo lo que considero es esto, la parte más humanística y la parte de comprenderlo como audiencia y después aplicar la normativa y aplicar bien cuáles son las leyes que lo pueden regular, tratando de que justamente no se puedan afectar ninguno de esos derechos. Muchas gracias, Pablo. Así como el doctor Martínez Garza expresaba su comentario desde el punto de vista de un defensor, nuestra colega, la maestra Sandra Marcela Fernández Alanís, nos hace este comentario y una pregunta para ti. Dice, difundir los derechos de las audiencias es un reto de alfabetización o difusión mediática. Cuando la población no conoce sus derechos, no puede exigirlos, lo que genera un círculo vicioso de pasividad frente a los contenidos. Para romper con esto y pasar de lo jurídico y técnico a lo cotidiano y emocional, te pregunta, ¿cuáles son las estrategias para que la ciudadanía logre empoderarse y exigir sus derechos, que además son parte de la democracia y los derechos humanos? Y te dice muchas felicidades y gracias por el valioso contenido, Pablo. Bueno, es muy importante, coincido totalmente también con ese interrogante y con esa afirmación también de expresar que tiene que ver con generar nuevas instancias de diálogo y de concientización. Me parece que ahí están las estrategias y las herramientas. Empezar a articular con diferentes otros actores, por ejemplo, con las escuelas, con los colegios, con los profesores, ya desde temprana edad, empezar a generar una educación sobre la alfabetización mediática y sobre el uso de los diferentes dispositivos tecnológicos, de los medios. Ahí me parece que también está la función y parte de las defensorías, generar esas instancias de capacitaciones, de campañas de sensibilización y de recomendaciones importantes. Creo que esa también es un poco la función pedagógica y reconocer qué cosas, por ejemplo, como lo que tiene que ver con quizás una crítica legítima de lo que puede ser también algún tipo de contenido dañino o algún discurso que también incita a una determinada violencia. La forma de poder trabajar en este sentido es con más herramientas y con más capacitaciones, pero al mismo tiempo fomentando un pensamiento crítico. En ese punto me parece que es importante también empezar a destacar, de articular con otros organismos o con la sociedad civil o con otras organizaciones, dependiendo también, bueno, las nuevas temáticas que hoy también surgen y los nuevos desafíos que hoy están, sobre todo por hoy cómo está avanzando también en la inteligencia artificial y poder también identificar, ¿no? Cuando qué tipo de imágenes estamos viendo, cuando estamos escuchando algo, cómo fue creado, desde qué forma fue construido. Me parece que en ese sentido también hay que alfabetizar bastante. Muchísimas gracias, Pablo. No tenemos más preguntas. Betty, si Sí, quisieras hacer comentarios finales a esta presentación. sí, reiterar un poco también esta
necesidad que tenemos particularmente en muchos países de América Latina, particularmente en México, cuando han desaparecido organismos autónomos que habían Mm, ganado después de muchas peleas, después de muchas luchas, ganar una autonomía precisamente frente al poder, pero para poder generar un concepto mucho más amplio de lo que es lo público, de lo que es el Estado en términos generales y teóricos, conceptuales. La palabra que me parece a mí importante ir planteando, ¿no? Es que la alfabetización mediática e informacional no debe reducirse, como en muchas ocasiones sucede, y en otras no, pero en muchas ocasiones sucede, es solo enseñarlos a manejar los equipos, la tecnología, el fierro, y no enseñar el contenido, el sustento, el entorno en el que estas tecnologías que estoy aprendiendo a manejar se desarrollan. Me refiero particularmente, por ejemplo, al conocer, conocer. Después evaluar, eso que tú nos mencionaste también, evaluar, después de evaluar, difundir eso que aprendí con la evaluación que hice del conocimiento y denunciar para poder transformarlo con sustento y con argumentos sólidos. Me refiero, por ejemplo, en lo particular, si no conocemos las bases normativas constitucionales, que es la Carta Magna que plantea un poco los principios generales que nos hemos dado cada uno de los estados o los países, si no conocemos precisamente ese entorno, no podemos tampoco estar atentos, necesitamos educarnos. Yo por eso muchas veces planteo un debate sobre el concepto de alfabetización, porque yo prefiero personalmente, porque soy de otra generación, en donde le llamábamos educación para la comunicación, eso. educomunicación. Sí. Entonces, no nada más alfabetizarme, sino educarme para conocer aquello que tengo que evaluar y sobre la base de con lo que yo tengo que conocer. Tengo que conocer a quien me emite, quien me da la información, que para nuestro país era un absoluto misterio por resolver quiénes estaban detrás, hasta cuando un órgano autónomo, como el FETEL que tuvimos, muy poco tiempo, se obligaba a tener una base de datos, un registro público de concesionarios con toda la información absolutamente indispensable y necesaria para que los ciudadanos que quisiéramos pudiéramos acudir a quien me está diciendo las cosas. Un registro público de defensores, un registro público de códigos de ética, todo esto lo tenía ese órgano autónomo que hoy ha desaparecido, pero que nosotros entonces ya nos queda como ciudadanos, como defensores de audiencias o como organización de defensores de audiencias, precisamente incrementar y aumentar nuestras tareas precisamente para poder cubrir aquellas deficiencias que hoy tenemos con la desaparición de órganos autónomos como los de acceso a la información, como los de defender el servicio público de interés general que la Constitución dice que son los medios de comunicación y las tecnologías. Entonces, me parece que sí, en la alfabetización, la palabra no nada más alfabetizarme, sino conocer, educarme en ese sentido. Asumo y admito que hoy se le llama alfabetización mediática. Yo en mis interiores necios le quiero seguir llamando educación para la comunicación. Quiero tu reacción. No, está perfecto. Evidentemente, como decís, tiene que ver con eso también, con parte de lo que empezar a incorporar como los nuevos medios de comunicación y eso empezaron a transformar la conceptualización. Como bien decís, es educación, es formación, es conocimiento sobre, como decís, la herramienta, los medios, la tecnología. Y que hoy, bueno, para englobar todo eso empezaron a decirle, es mediático, es informacional.
aplica con con la expansión de Internet y las redes sociales. Acá está también donde se amplifica el debate de lo público, donde se empezó a complejizar un poco. Nosotros tenemos que empezar a entender cuáles son los actores que están también influyendo en este ecosistema, quiénes son, porque por un lado pueden ayudar, pero por el otro lado también está reconocido de que no vulneran muchos derechos realmente, o es un espacio también para la discriminación o para actos que profundiza justamente la violencia. Creo que está bien como vos expresás justamente, Betty, ¿no? Se trata de esto, de que cuando nosotros educarnos para poder educar a los demás, reconociendo que debemos verificar la información antes de difundirla, porque hay mucha información que llega y que automatizado lo que hacemos es compartirla o mostrarla, de identificar cuando se reproducen discursos discriminatorios, de pedir rectificaciones cuando corresponde o no. Este es el gran desafío, ¿no? Para garantizar el pluralismo y la libertad de expresión y el acceso a la información, ¿no? Sin caer en determinados controles, como se están realizando, sin estar justamente eso, sino poniéndolo como la lupa, digo yo, ¿no? Poniendo la observación sobre tal situación y a partir de eso sí, dar una sugerencia, una recomendación específica que es preciso tener en cuenta. Y que así se construyen las democracias. Está bien, como bien decís, Betty, me parece que tiene que ver con eso. Y no dejarnos dominar, me parece, por la tecnología, ni por los medios, ni por los que quieren justamente imponer o de ideas o determinadas opiniones. Sí, yo creo que Em, sí. Ujú. Sí, poner focos cuando veamos algunos signos de hegemonías Mm, de cualquier tipo. ujú. La hegemonía es la uniformidad y el discurso único, me parece que no. Y ahí rescato el título del informe McBride, Un solo mundo, voces múltiples. Excelente, la verdad que muy bien definido y engloba justamente todo eso. Para mí es un placer, obviamente, desde ya, le agradezco nuevamente esta participación, de poder estar en este encuentro, de esta reflexión, aprender acá también de Betty, que es una eminencia y un honor, es un orgullo estar con vos, me parece que, y con todos ustedes, es justamente esto, la construcción siempre es colectiva y defender los derechos es de forma interdisciplinaria, claramente. Absolutamente, sí, totalmente. Agradecidos infinitamente desde la Asociación Mexicana de Defensorías de las Audiencias. Será ciertamente una gran lista de tareas que nos dejas para la reflexión y para la acción, que Así es. compartiremos después contigo, porque de eso se trata, de la ida y la vuelta. Exacto, así es recíproco. Un placer Muchísimas enorme. gracias y gracias a todos los que estuvieron atentos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Hilda, como presidenta de esta asociación que nos tiene realmente muy entusiasmados. Muchísimas gracias a la maestra Beatriz Solís por la presentación y la conducción de esta primera conferencia magistral a cargo del maestro Pablo Fanelli. Pablo, un honor, muchas gracias por compartir con la AMDA, con toda la audiencia, este panorama tan interesante de lo que está sucediendo en Argentina. Seguramente que nos seguiremos encontrando. Y les invitamos a que continúen con el encuentro a las 12 del día, tiempo de la Ciudad de México. Tendremos la siguiente mesa, una mesa en donde se abordará el panorama en Chile. La mesa se titula Chile, de la protesta social a la elección de la derecha, una mesa en donde participarán Constanza Ormazábal y Jorge Saavedra con la moderación de Adriana Solórzano. Les esperamos pues a las 12 del día en punto, tiempo de la Ciudad de México, para continuar con nuestra siguiente mesa. Muchas gracias. Hasta entonces, les invitamos pues a encontrarnos dentro de un rato. Muchas gracias. Hasta pronto.